Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amén. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba ya a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre, le pedimos, Dios, esta tarde poder descubrir tu poder. Permítenos, Dios, esta tarde descubrir quién eres tú, Señor, para no dejarnos, Señor, amedrentar, atemorizar por los distintos vientos, olas que se levantan en contra de nosotros, para que entendamos, Dios, que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, para que entendamos, Padre, que mientras estemos a la par tuya, podemos descansar, podemos confiar, que aunque se levanten los mares y los problemas, tú, Señor, nos sostendrás y nos ayudarás a salir adelante, no importa los problemas o las circunstancias que atravesemos. Dios, háblanos esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Yo creo que en la vida experimentamos momentos complicados, momentos donde sentimos que nos llena un temor profundo. Hay ocasiones en la vida que sentimos que los problemas que tenemos nos ahogan. Se levanta de repente un problema tan grande en nuestra vida y no hallamos salida, forma para poder enfrentar ese problema, y aquel optimismo, aquella energía, aquella fuerza, pues va desapareciendo cuando es enfrentada a los problemas, o cuando los problemas enfrentan a ese deseo de superación, o a ese deseo o a ese sentimiento de esperanza. Este pasaje que tomamos esta tarde es un pasaje que nos habla acerca de la actitud de Jesús y la actitud de sus discípulos, porque esta tarde es de resaltar las actitudes de ellos, la actitud de los discípulos y la actitud del maestro. Eran actitudes distintas ante los problemas. Ambos, o los discípulos o Jesús, ellos estaban en la barca, como hemos leído, y ellos, todos los que estaban allí, de una u otra manera podían verse inmerso en esta problemática que ellos estaban viviendo. El problema que ellos estaban atravesando en ese momento era el problema de ir en una barca donde de repente el mar comienza, o el lago comienza a ponerse bravo, como decimos. De repente sopla el viento, se levantan las olas, y esas olas amenazan la existencia de las personas que van en la barca. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido situaciones similares. Situación donde usted está, el mar siempre nos genera cierta desconfianza. Es rara la persona que puede estar en el mar y sentirse completamente seguro de estar ahí. Usted comienza y va a la playa, se comienza a bañar, y de repente las olas van tomando mayor fuerza, y de repente usted siente que las olas lo van arrastrando hacia adentro, y la primera reacción que nosotros tenemos es querer salir de ese lugar porque sentimos temor a perder la vida. ¿Cuántas personas han vivido experiencia donde sienten o han estado a punto de perder la vida ahogados? Y eso es como desesperante.
estar en medio del agua y sentir que nuestra fuerza ya no tenemos fuerza para nadar y sentir que ya hasta ahí llegamos. Eso genera miedo, genera incertidumbre, genera temor. Y en el caso de los discípulos, ellos tuvieron una reacción humana, la reacción de ir en un barco donde de repente sintieron que las olas, la tranquilidad de aquella agua desapareció. La tranquilidad de aquellas aguas pues desapareció y los vientos comenzaron a azotarla y comenzó a hundirse, a entrar agua a esa barca. Se imagina la desesperación, se imagina el problema, se imagina el temor que había en la vida de ellos. Pero esta era la reacción de los discípulos. Pero en esa barca iba también Jesús. Y Jesús no reaccionó de la manera que reaccionaron los discípulos. Jesús no reaccionó de la manera como reaccionaron los hombres que iban también allí. Él, dice la Escritura, en el versículo 38, mientras sucedía todo esto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús, en el momento que las aguas pues amenazaban la vida de estos hombres e incluso la vida de Jesús, pues Jesús estaba durmiendo. Y eso nos habla, iglesia, de la actitud de Jesús frente al problema. Porque, hermanos, cualquiera de nosotros al tener un problema como este, o al tener un problema en la vida, lo primero que hacemos es desesperarnos y sentir miedo, sentir preocupación por lo que nos va a suceder. Mientras tanto, Jesús, si bien es cierto, pues el mar amenazaba su vida, su existencia, Jesús en ese momento estaba descansando y estaba durmiendo. Porque en el corazón de él, hermanos, tenía claro quién era su Dios que lo había llamado. Y esto es, hermanos, esto es la diferencia entre los discípulos y Jesús. Y usted puede notar lo que había en el corazón de los discípulos. Mire, al final del pasaje, versículo 41. Cuando Jesús hizo todo esto, hizo que se callara el mar, ellos reaccionaron frente al poder de Jesús. Y ellos dijeron, estaban todos espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, los discípulos se preguntaban, ¿quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? ¿Y qué significa eso? Significa que en ese momento los discípulos no tenían conciencia realmente quién era el hombre que les acompañaba. Ellos no entendían el poder, ellos no entendían el llamado de Jesús, ellos no podían comprender la dimensión de lo que significaba caminar con Jesús. Por eso que ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Y quién hace esa pregunta? Simple y sencillamente una persona que desconoce. Usted dice, ¿y quién? Llega una persona y le cuenta, fíjese que fulano hizo esto. Lo primero que usted le dice es, ¿y quién es esa persona? ¿Y quién es él? ¿Por qué pregunta eso? Porque no le conoce. Los discípulos le dicen, ¿y quién es este hombre? Ellos se preguntan quién era Jesús. Y si se preguntan quién era Jesús, es porque en ese momento ellos no sabían o no entendían más bien lo que Jesús era o lo que Jesús significaba. Mas sin embargo, hermanos, la reacción de Jesús era una reacción contraria o distinta a lo de los discípulos, porque él sí entendía y sabía quién era él. Él sabía que era el Hijo de Dios y que en él había el poder, o en Dios tenía el poder para mandar a hacer callar el mar, para mandar callar los vientos, para detener las aguas que se estaban levantando. Jesús comprendía, Jesús sabía quién era Dios. Y sabe, hermano, muchas veces estamos en la iglesia, pero aún seguimos haciéndonos la pregunta, ¿y quién es este? Porque podemos estar cerca de Jesús, pero muchas veces dudamos quién es Jesús. Los discípulos habían visto, habían podido escuchar. A ellos nadie les había contado sobre lo que Jesús estaba haciendo, que era predicando el evangelio y estaba sanando a los enfermos, haciendo señales, prodigios y milagros. Ellos podían ver, podían observar, ellos podían contemplar el poder de Jesús, pero aún a pesar de eso, ellos se preguntaban y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que hace callar el viento y le obedece?
¿Quién es este que hace callar el mar y el mar le obedece? ¿Quién es este? Es porque en ese momento ellos no comprendían. Y sabe, hermano, Jesús les había demostrado a ellos quién era Él. Jesús había hecho milagros extraordinarios, donde ellos pudieron haber presenciado y decir, realmente este hombre, si hace esto, es porque es el llamado, es el elegido, es el enviado de Dios. Y mire, Jesús les hace una pregunta. Versículo 40. Jesús les dice esta pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Les pregunta Jesús a los discípulos. Y si les dice todavía no tienen fe, es porque Él esperaba o esperaría que hasta ese momento los discípulos supieran quién era Él. Si les dice todavía, es porque anterior a este suceso, Jesús había hecho señales, prodigios y milagros que les deberían demostrar a ellos o hacerles saber a ellos quién era Jesús. Jesús les dice, ¿todavía no tienen fe? Y hermanos, hay ocasiones donde el poder de Dios se hace presente en nuestra vida, donde los milagros de Jesús se hacen presentes en nuestra vida. Jesús, Dios ha hecho cosas extraordinarias en nosotros, y esas cosas extraordinarias nos hablan del poder de Dios y nos tienen que hacer entender a nosotros que Él es Dios y que está por encima de todas las cosas. Pero de repente ese poder de Dios o esa autoridad de Dios pues se mira comprometida cuando sucede o surgen en nuestra vida problemas, y de repente